Bien, buenos días. Vamos a proceder con el análisis técnico de una tecnología de impermeabilización que ciertamente desafía los procedimientos estándar del sector. El punto clave es su mecanismo de curado que se activa por la propia lluvia. Esto, por supuesto, exige una evaluación muy rigurosa antes de plantear su viabilidad en un proyecto. Para proceder con orden, hemos estructurado el análisis en varios puntos. Primero, y lo más importante, es entender el principio de curado, que es la base de todo. Después, examinaremos su principal argumento operativo, esa resistencia a la lluvia en apenas 9 minutos. A continuación, pasaremos a los datos puros de rendimiento, las aplicaciones estratégicas donde podría tener sentido y, para terminar, una conclusión técnica para nuestros clientes. Correcto. Y ese primer punto es, sin duda, el más disruptivo. Se nos presenta una tecnología que, en teoría, convierte la humedad, que es el enemigo a batir en cualquier impermeabilización, en un agente catalizador. La afirmación del fabricante es exactamente esa. La lluvia no solo no es un problema, sino que es el propio detonante del fraguado. Es un planteamiento que, va en contra de décadas de praxis en el sector. La idea de que el propio agente meteorológico adverso trabaje a nuestro favor es, cuanto menos, contraintuitiva. Efectivamente, a nivel químico hablamos de un poliuretano que reacciona con el agua para polimerizar. El principio es conocido y es sólido. Nuestra función, sin embargo, es determinar si esa reacción es controlable y fiable en condiciones de obra reales y, sobre todo, a largo plazo. Pasemos entonces al principal argumento desde el punto de vista operativo: la resistencia casi inmediata a la lluvia. Esto tiene implicaciones directas en la planificación y potencialmente en la gestión del riesgo de un proyecto. 9 minutos, esa es la cifra clave que se maneja, el tiempo que, según ficha técnica, necesita el producto para resistir la lluvia sin lavarse. Operativamente, esto podría cambiar las reglas del juego. En un día con pronóstico inestable, una ventana de trabajo muy corta podría ser suficiente para aplicar y asegurar la estanqueidad y la cubierta. Un momento, aquí es donde debemos ser muy precisos. La tabla nos da más información. Si bien la activación por lluvia se mantiene constante en esos 9 minutos, independientemente de la temperatura, el curado total del sistema se va a 7 días. Durante esa semana, el polímero está todavía en proceso de reticulación. ¿Qué significa esto? ¿Que la cubierta es estanca al agua? Sí, pero no es transitable ni puede recibir cargas. Es una distinción absolutamente fundamental para la logística de la obra. De acuerdo, avancemos hacia los datos de rendimiento. Aquí lo que nos interesa es la correlación entre el espesor de película seca, la durabilidad esperada y, por supuesto, el coste del sistema aplicado. Aquí tenemos la tabla. Se observa una progresión muy clara. Partimos de una solución que podríamos calificar de ligera, con apenas medio milímetro de espesor, y llegamos a un sistema reforzado que supera los 2 milímetros. La conclusión es evidente. A mayor dotación de material y complejidad de aplicación, mayor robustez y longevidad. Y esto nos lleva directamente al análisis de viabilidad. El sistema de bajo coste, con una sola capa, podría tener su nicho en reparaciones puntuales o con un bajo nivel de exigencia. Sin embargo, si hablamos de proteger un activo a largo plazo, el único sistema que ofrece garantías es el reforzado con malla. Proporciona un espesor más de 4 veces superior y con ello una seguridad y durabilidad que no son comparables. Bien, ahora vamos a llevar estos datos al terreno práctico. La pregunta es, ¿en qué escenarios aporta esta tecnología un valor diferencial real? Bueno, los casos de uso óptimos parecen bastante claros. Por un lado, cubiertas con geometrías complicadas, llenas de obstáculos, donde una membrana líquida continua siempre será superior a un sistema prefabricado. Por otro, la rehabilitación, donde la rapidez de ejecución es un factor crítico. Además, su polivalencia para adherirse a distintos sustratos la hace muy interesante en proyectos de reforma. Respecto al último punto, el de capa reflectante, aquí me gustaría hacer una precisión importante. La eficiencia energética ya no es un extra, es una exigencia. No basta con que el producto sea de color blanco. Ese rendimiento debe cuantificarse. De hecho, en solucionesespeciales.net es un procedimiento estándar. Siempre verificamos y adjuntamos el dato del índice de reflectancia solar en nuestros presupuestos y soluciones para documentar el beneficio real. Y todo esto, al final, enlaza con un concepto clave en construcción: la prevención de vicios ocultos. Una membrana continua, sin juntas, sin solapes y perfectamente adherida, funciona como una barrera monolítica que protege la estructura de la entrada de humedad a largo plazo.
En solucionesespeciales.net consideramos que este análisis de riesgo y la propuesta de soluciones robustas es precisamente el núcleo de nuestro trabajo. Con esto llegamos a la fase de conclusión de nuestro análisis. Es el momento de sintetizar los datos y ofrecer una recomendación técnica clara. Nuestra conclusión tiene matices. No estamos recomendando esto como una solución universal para cualquier cubierta. Su valor real es como herramienta estratégica. Se debe considerar en aquellos proyectos donde el riesgo de retrasos por mal tiempo tenga un impacto financiero o logístico significativo. Exacto. Por eso cerramos este análisis técnico planteando una pregunta directa. ¿Puede la planificación de su obra permitirse el lujo de depender del pronóstico del tiempo? La respuesta que se dé a esa pregunta es la que determinará si esta tecnología representa una inversión estratégica para garantizar la continuidad del proyecto. Con esto damos por concluido el análisis.